La estadística, también conocida como ciencia de los datos, es una disciplina científica que se ocupa en la recolección, procesamiento, análisis y lectura de datos, con el fin de obtener explicaciones y simulaciones de predicciones sobre los datos observados. Otro aspecto importante lo constituye la población y muestra. La población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos sobre lo que se investiga o se hacen estudios. Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan previamente de la población para realizar un estudio. Un ejemplo, supongamos que queremos estudiar todo esto, es la población. Generalmente la población es un conjunto de elementos muy, pero muy grande, con lo cual se hace imposible estudiarlo. Entonces se recurre a la técnica de muestreo. La muestra es parte de los elementos de la población, fíjate, parte de los elementos de la población. Y con estos elementos se estudian. Generalmente la estadística no estudia la población por completo, sino básicamente estudia la muestra, parte de la población. Buen día, Guido. Por favor, toma los apuntes, las notas importantes a tu cuaderno. Hasta el momento hemos estudiado estadística, población y muestra. Básicamente conceptos. Una clasificación de la estadística se hace a través de la siguiente estratificación. La estadística se clasifica en descriptiva, la cual consiste en dar explicación de los datos obtenidos. Y la otra parte es estadística inferencial, donde se generaliza predicciones. Voy a detallar un poquito esto. La estadística descriptiva, como te dije anteriormente, trata de explicar los datos recolectados de una muestra. Y la estadística inferencial, dada la muestra, se sacan conclusiones que se pueden generalizar o extender hacia la población. Básicamente eso es lo que se intenta hacer. Desde la muestra, buscar conclusiones que nos permitan entender el comportamiento de la población, ya que es casi de forma imposible estudiar toda una población por completo. Lo que se estudia es parte de ella para poder inferir reglas de conclusiones que se apliquen a la población. Ese es el caso de la inferencial. Fíjate, la descriptiva, pues busca y explica el comportamiento de esos datos, porque esos datos se agrupan de esa manera.
Mientras que la inferencial generalizamos las conclusiones de la muestra hacia la población. Esta es una clasificación de la estadística inferencial, estadística paramétrica y estadística no paramétrica. Ya este es a nivel superior. Pero básicamente lo que nos indica una estadística paramétrica es cuando yo estudio la muestra con ciertos principios. Principios que son conocidos. Mientras que la estadística no paramétrica, yo estudio la muestra, pero considerando ningún principio, desde cero. Andrés, por favor, toma apunte de lo que se encuentra en la pizarra, que ya vamos a pasar hacia la otra lámina. Bueno, Ya pues. Básicamente, Andrés, lo que estamos estudiando es qué es la estadística. Aquí tiene su definición, también denominada ciencia de los datos. E hicimos una distinción en lo que era la población y muestra. Básicamente, la estadística estudia la muestra y desde sus conclusiones tratamos de generalizar hacia la población. Y si hacemos de eso de esa forma, estamos en la estadística inferencial. La clasificación de la estadística tenemos descriptiva e inferencial. O sea, hemos visto el concepto de estadística, población, muestra y la clasificación de la estadística, que es este último punto. Si no tengo ningún tipo de objeción, voy a continuar con la próxima lámina. ¿Todos conformes para la próxima lámina? Pero un momento, profe. Ya pues.
Hola, Daniela. Daniela Jazmín. Buenos días. Buenos días. Sí. Ya vamos a pasar a la próxima lámina. Sin embargo, estamos grabando la clase y te la podemos enviar, ¿oíste? Ya, profe, ya estoy acabando, estoy en lo último. Ya, pues. Profe, ya acabé. Bien. Voy a la próxima lámina. Un concepto básico de estadística, de esencial, muy esencial, notable diría yo, es el concepto de variable. La variable estadística se refiere a una característica o cualidad de un elemento, objeto de análisis, que está propenso a adquirir diferentes valores. Estos valores se caracterizan por poder medirse o expresarse en palabras. O sea, no todos los objetos son de interés para la estadística, simplemente aquellas variables con las cuales yo puedo medirla o describirlas. En consecuencia, esas variables se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que yo puedo medirlas, tengo instrumentos para medirlas. Mientras que las cualitativas no tengo un instrumento para medirlas, pero las puedo expresar por medio del poder de las palabras. Entonces, vamos a estudiar las variables cuantitativas, propensas a ser medidas y que contamos con el instrumento para tal propósito. Esas variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Acá muy bien lo indica. Valores discretos son valores enteros positivos que no tienen decimales. Mientras que las continuas son valores en las cuales una expresión se puede expresar mediante decimales. Otro punto a considerar son las variables cualitativas, como les dije anteriormente. No tenemos un instrumento para medirlas porque no son propensas a ser medidas. Sin embargo, existen palabras que pueden describirlas. Este tipo de variables se clasifican en nominal, ordinaria y binaria. En el caso nominal, son variables que se expresan por palabras, pero no son jerarquizadas. Es decir, yo no puedo establecer un orden entre ellas. Ejemplo, color de cabello. Yo no puedo establecer un orden. Ordinaria, sí puedo establecer un orden. Una variable objeto de estudio sería, bueno, estrato social. Aquellos que son pobres, que pertenecen al estrato medio o alto. Pero puedo jerarquizarla, buscar su prioridad. ¿Quién es el que está mayor? Bueno, aquellos que tienen la clase alta. Luego vendrían la clase media y posteriormente los de abajo son clase baja.
pobres. En el caso de binaria, solamente son aquellas variables que presentan dos atributos. Por lo menos, si una persona está diciendo la verdad, ahí tendrías dos atributos. O dices la verdad o dices mentira. El género de una persona puede ser masculino o femenino. No hay otro. Entonces tomen, por favor, todas las consideraciones del caso. Joven, voy a dar un tiempo prudente de un espacio de 5 minutos a fin de que puedan ustedes tomar todas las notas importantes de esta lámina. Me voy a colocar en modo silencio. Si alguien desea intervenir, lo puede hacer. Tiene la libertad de hacerlo. Bien. Continuamos con la próxima lámina. En esta lámina, si vamos a hacer un poquito más interactivo, date cuenta de lo siguiente. Te voy a dar estos datos. El primer dato es 20, el segundo dato 140 y así sucesivamente hasta que tengas 15 datos. Por favor, copia esos datos.
Buenos días, Abel Céspede. Buenos días, profesor. Bueno, buenas tardes, profesor. No Discúlpeme. se preocupe. Lo que pasa es que estoy trabajando. Voy a estar, pero no voy a poder comentar porque estoy en el Ya, trabajo. ok. Estamos haciendo que Gracias. le hemos Dígame, dado en dígame. esta lámina para que copien los datos. ¿Ya? Siéntase en libertad de copiarlos cómodamente. Yo también voy a ponerme en silencio mientras ustedes lo copien. ¿Ya? Ya, profesor. Profe, ¿Sí? ¿al final va a mandar la grabación o cómo la puede mandar? Porque pasa que mi wifi está fallando y se me está cortando por rato. Ya, pues, sí, voy a mandar la grabación. No es que la vaya a mandar porque como pesa demasiado, lo que voy a mandar es una dirección en YouTube a fin de que ustedes puedan verla desde allí. Está bien, está bien. Ya, pues. Bien, vamos a continuar. Les he indicado de que este es un conjunto de datos tal cual como se les presenta. Y de allí el nombre de estadística, que también se le conoce como ciencia de los datos, porque la idea es tratar estos datos, buscar información acerca de estos datos. Primeramente, lo que se hace, estos datos que se han sido recibidos de primera mano, de primera fuente, de esta forma, se requieren ordenarlos. Acá los ordené. Y los he ordenado de menor a mayor, de forma creciente. Profesor, ¿se pueden ordenar de otro tipo de forma? O sea, de forma decreciente, de mayor a menor, sí. Pero para este tipo de ejercicio que vamos nosotros a resolver durante el desarrollo de este curso, si yo no digo absolutamente nada, no indico absolutamente nada, vamos a ordenar los datos de forma creciente. Es más significativo. Es decir, de menor a mayor. Una vez que los datos están ordenados de esta forma, de forma creciente, si yo deseo que lo ordenes de otra manera, te lo hago saber dentro del enunciado. Si no te digo absolutamente nada, como información implícita, vas a ordenarlo de forma creciente, de menor a mayor. Los datos que están ordenados de forma creciente es con la utilidad para nosotros formar una tabla de distribución de frecuencia. Esa tabla de distribución de frecuencia consiste en lo siguiente. Date cuenta, clases. En las clases voy a colocar todos los datos que están allí involucrados. Observa. La primera clase es el primer dato que aparece, pues, el número 100. Aquí está. Luego aparece un segundo dato. Y este dato es muy importante. El segundo dato es 120, el que aparece. Profesor, pero aparece repetido 3 veces. Sí, está bien. Aparece repetido 3 veces. Pero el dato representante es 120. De igual manera aparece el 125, date cuenta. Ese es el tercer dato que aparece. El cuarto es el 135, míralo. El 140 es el otro dato, el quinto. Fíjate la importancia que tiene ordenar los datos. Me permite contarlos. Ah, qué bien. Luego, en el sexto dato, el 150, míralo. El sexto dato es el 185, mira. Está ordenado.
de menor a mayor y me permite a mí verlos, visualizarlos. Y 200. Entonces, los ejercicios que van a salir para ser tratados en este curso son datos que se pueden contabilizar, no son tan numerosos. ¿Qué sucede cuando los datos son excesivamente grandes? Se utiliza la ayuda de las computadoras, pero no es el caso de nuestro estudio. Nosotros vamos a estudiar datos que no van a sobrepasar de 30. Fíjate que es muy importante ordenarlo. Una vez que los datos están ordenados, yo puedo visualizar cuáles son los datos objetos de estudio. Y no solo eso, sino que puedo también contarlos. Eso se llama la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta indica es el número de veces que aparece el dato. El dato 10 aparece una sola vez. Fíjate, en mis datos ordenados queda visualizado. Okay. El dato 20 aparece 3 veces. Mira, date cuenta. 3 veces. El dato 125 una sola vez. Ah, qué importante es. Una vez que los datos están ordenados, yo puedo llevar ese control de quiénes son los datos y cuántas veces aparecen repetidos. Sí, señor. Fíjate, el 135 3 veces. Aquí está, mira, 1, 2, 3. Muy bien. El 140 aparece una sola vez. Aquí se puede apreciar. El 150, mira, 1, 2, 3 veces. 150, 3 veces. En consecuencia, frecuencia absoluta, que se denota con estas características, indica las veces que se repite el dato. El 185, una sola vez. Aquí se puede apreciar. El 195, una sola vez. Aquí se puede apreciar. El 200, una sola vez. Aquí se puede apreciar. Algo muy importante. Cuando yo sumo toda esta columna, mira, me da 15. 15 es la cantidad de datos originales. Claro, míralo. 15 es la cantidad de datos originales. La suma de la frecuencia absoluta siempre debe coincidir con la cantidad de datos originales, con la muestra en este caso. Recapitulo, en las clases son los datos que estoy analizando. Estos números ordinarios me indican cuántos datos estoy analizando. En este caso, estoy analizando 9 datos. En frecuencia absoluta, en esta columna, indican las veces que se repite ese dato. Y tenemos otra columna que le llamamos frecuencia acumulada, que ya creo que ustedes ya están habituados con eso. Como su nombre lo indica, frecuencia acumulada. Va a ser los datos que se están acumulando en la medida que yo voy avanzando. Y se obtiene de esta manera. Observa. Pues el primer dato, aquí, esa es la primera frecuencia. Y se va sumando. 1 más 3, eso da 4. 4 más 1, 5. ¿Cómo hago para obtener el otro dato? Sumo 5 más 3, 8. 8 más 1, 9. 9 más 3, 12. 12 más 1, 13. Recuerda que frecuencia acumulada es la acumulación de los datos en la medida que voy avanzando. 13 más 1, 14. ¿Hasta dónde finaliza la frecuencia acumulada? Hasta llegar el número de datos totales. En este caso sería 15. Este número coincide con la suma de esta columna absoluta, 15. La suma total, la suma acumulada total de la frecuencia coincide con la cantidad de datos originales. Y de esa manera repasamos un poquito de lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, es muy importante que los datos se ordenen. Y lo vamos a ordenar en principio y por convenio de forma creciente. Otro concepto de vital importancia en la estadística se denomina medidas de tendencia central. No se sabe por qué, jóvenes. No se sabe por qué, cuál es la causa de ello, pero lo que sí se conoce con certeza
es que los datos tienden a agruparse hacia una medida. Y eso se llaman medidas de tendencia central, de las cuales son 3 que vamos a estudiar en este curso. Medida aritmética, que representa un promedio. El promedio se calcula de esta manera, como ustedes saben cómo se calcula. Se suman todos los datos, significa aquí, y se divide entre el número de datos. El promedio, que obviamente es el promedio aritmético, el que ustedes están habituados a trabajar. Entonces, una medida aritmética es básicamente el promedio aritmético. Otro dato que es de vital importancia, que se denomina de tendencia central, la tenemos como la mediana. La mediana representa un valor posicional central que distribuye en 2 partes iguales a un conjunto de datos. Eso es muy importante. La mediana es una medida posicional de la cual distribuye de forma equitativa 2 partes iguales de los datos originales. No te olvides de eso nunca. Además, esa mediana se calcula desde 2 tópicos. Si los datos son impares, tenemos una posición central. Pero si los datos son pares, tenemos la posición central distribuida en 2 datos, que se calcula como semisumas centrales. No pierdas de vista eso. Dependiendo de la cantidad de datos que tengo, la mediana puede ser impar o par. Si la mediana es impar, el dato posicional, aquel que divide en 2 partes iguales esos datos, es uno solo. Y se denomina posición central. Pero si los datos son pares, entonces la responsabilidad es compartida entre 2 datos. Y finalmente tenemos como medida de tendencia central a la moda. Es el valor de datos que más se repite de mayor frecuencia. Voy a dar un tiempo considerado de 3 minutos a fin de que puedas tomar todas las notas respectivas. Bien, a no tener ninguna objeción por parte de mis estudiantes que están completamente en silencio, voy a hacer la parte de ejercicio. Aquí sí me gustaría tener interacción. Activen su micrófono para que participen. Vamos a resolver en la página 9, pregunta 4. El enunciado de esa pregunta dice lo siguiente.
En el último examen se obtuvieron las siguientes notas de 8 alumnos. Esas notas fueron 12, 14, 16, 12, 14, 8, 5, 3. Hallar ME. Como habíamos visto en la lámina anterior, ME significa mediana, respectivamente. Primeramente, recuerden que soy un fiel aficionado no, admirador a la escuela soviética. La escuela soviética dice, la mejor manera de disciplinar y organizar tu mente es a través de la mano. Entonces, por eso he descrito todos los datos para organizar mi mente. Ah, ok. Una vez que los escriba, procedo a ordenar los datos. Esto es muy importante, estudiantes. Cada vez que tenga un set de datos o un conjunto de datos, es bueno ordenarlo, porque una vez que se ordene, se pueden contestar las preguntas de medida de tendencia central. Eso es una parte de abordar estos problemas. Y estos problemas significan explicar los datos no agrupados, porque no los hemos agrupado en intervalos. Esto se llama el estudio de los datos no agrupados. Simplemente los datos tal cual como aparecen, los datos en bruto. Entonces, cuando tengo datos no agrupados, lo primero que tengo que hacer es ordenarlos en posiciones. Ah, bien. Tengo que visualizar en esta set de datos quién es el mayor. Ya lo ubiqué, el mayor es el 16. Ese es el... Aquí está. Profesor, pero usted me acaba de decir que lo debo ordenar de forma creciente. Claro, salvo que yo te diga lo contrario. Pues ahora te estoy diciendo que lo ordenes de forma decreciente, de mayor a menor. Pero si yo no aparece nada como estaba en este enunciado, deberías ordenarlo de mayor a menor, pero te estoy diciendo de frente que debe ser ordenado de forma decreciente. Ah, ya pues. Entonces, vamos a utilizar. Si yo no te hubiese dicho absolutamente nada y simplemente estás leyendo el enunciado, lo haces de forma creciente, de menor a mayor. Pero como te estoy imponiendo la condición de que lo hagas de forma decreciente, pues entonces sería de mayor a menor. Entonces, por eso que escojo el mayor, 16. Lo estamos haciendo aquí. Ya lo tacho. Esa es la manera de trabajar, la manera científica, pues. Ahora acá te tocaría, como lo estoy ordenando de forma decreciente, es decir, de mayor a menor, vendría el otro, que es menor que 16. Estamos hablando del 14. Pues entonces lo tacho de mis datos. Dato que está ordenado, pues queda tachado. Voy con el otro. Es el 14 porque hay otro 14. Mira, hay este 14 y este 14. Entonces lo tacho. Luego vendría el 12. Tacho uno de los 12 que aparecen entre los datos. Luego vendría otro 12. Volvería a saltar para no equivocarme. Y luego estaría el 8. Bueno, no hay problema. Posteriormente, el 5 y el 3. Ya están los datos ordenados de forma decreciente. ¿Y por qué lo estás ordenando de forma decreciente? Porque es la imposición del profesor a través del enunciado. En este caso no aparece en el enunciado, pero te lo he dicho de forma explícita a través de mi voz. Dale, pues. Entonces, una vez que ya están los datos ordenados y todos agotados, bien, son 8 datos, ya están ordenados. Procedemos a responder. En este caso es hallar la mediana